Comenzamos entonces nuestro último encuentro en este curso de iniciación a la lectura de la Biblia, el encuentro número 8, donde trataremos de comprender cómo llegamos a tener este conjunto de escritos, los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, es decir, la composición del Nuevo Testamento. Y comenzamos obviamente por el principio, es decir, por los humildes comienzos de nuestra fe, que no son otros sino la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor. Esto ocurrió en torno al año 30, un poquito antes. No hay forma de saber con seguridad en qué fecha murió Jesús y resucitó, aunque hay formas de calcular, pudo haber sido en el 26, pudo haber sido en el 28, todo depende de cómo cayeron las Pascuas esos años. La Pascua no cae, en comparación con nuestro calendario, no cae, la Pascua judía no cae en un día fijo de la semana. Nosotros la hemos movido hacia el domingo siempre, pero en realidad la Pascua judía va cayendo de lunes de sábado a domingo donde toque, ¿no? Puede caer cualquier día de la semana. Entonces, como tenemos por el dato en el Evangelio de Juan de que los judíos no querían contaminarse porque aquel día era la preparación para la Pascua, entonces suponemos que en la muerte de Jesús la Pascua cayó en día sábado. Entonces, sobre la base de ese dato, un poquito débil, podríamos decir así, podemos buscar en qué años pudo haber caído la Pascua en día sábado. Pero no es nada fácil establecerlo, bueno, hay muchos parámetros. Claro, y ya con esto abrimos algo importante, que es el hecho, ya lo he mencionado, me parece, el encuentro anterior, y es el hecho de que Jesús no es un personaje relevante para la historia del momento, es más bien un personaje marginal. Hay un hermoso trabajo de un investigador norteamericano, John Mayer, que se llama precisamente así, un judío marginal. Realmente, para los contemporáneos, Jesús no fue eso relevante que es para nosotros. Y eso hizo también que no quedara un testimonio escrito relevante. Imaginaros, de la antigüedad no nos queda a veces testimonio escrito de figuras que fueron prominentes ya para su momento. Uno esperaría que existieran varias crónicas sobre César Augusto o varias crónicas sobre Julio César, y hay, por supuesto, pero no en la cantidad que supone la importancia histórica del personaje en su momento, ¿no? Mucho menos en el caso de Jesús, que no fue un personaje relevante ni para los romanos ni para los judíos. La figura de Jesús va descubriéndose a medida que la Iglesia va viviendo el contacto con el Jesús resucitado. Vamos a poner año 30, nada más que para fijarlo en la mente, es un poquito antes, pero vamos a poner el año 30. Bueno, en torno al año 40 se convierte San Pablo. En torno al año 40 se convierte San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre en esos 10 años? ¿Qué se escribió en esos 10 años, del 30 al 40, que nos llegue a nosotros y nos hable de qué creían esos primerísimos cristianos? Pues nada, no tenemos ni un solo testimonio escrito. Podemos, atrás de los evangelios y atrás de las cartas de Pablo, descubrir haces de tradición oral, frases que se van repitiendo, que se van transmitiendo de uno a otro, de una iglesia a otra, de una comunidad a otra. Podemos descubrirla, pero no es algo que tengamos, no es que en el año 31 ya había alguien escribiendo la pasión del Señor, ni mucho menos cuando ocurrió. En esos 10 años, por escrito no quedó nada. Lo que quedó es esto que les pongo aquí, el lento formarse del núcleo de la fe,
en experiencia, diálogo entre los creyentes, la tradición oral, van surgiendo los primeros himnos cristianos que celebran la figura de Jesús. ¿Cómo se veían a sí mismos estos primeros cristianos? ¿Por qué no escribieron? ¿Por qué ante algo tan importante como es la muerte y resurrección de Jesús no lo pusieron inmediatamente por escrito? Porque en realidad ellos no se veían como algo distinto del judaísmo. Ellos eran una parte del judaísmo, eran una secta judía. Y ojo que secta no es necesariamente una mala palabra. Secta es, en principio, significa simplemente un corte, un sector, un corte, una parte dentro de un todo. Luego, por supuesto, la palabra secta tiene otros matices y en la actualidad la palabra secta ya tiene un matiz completamente negativo, pero en principio los primeros cristianos eran una secta judía, y había otras, claro que había otras. Había una secta de esenios, ya lo hemos mencionado, los de Qumran. El fariseísmo es una secta judía, el saduceísmo es otra secta judía, son sectores, formas de interpretar la fe judía que en ese momento no tenía una noción de ortodoxia. No es que, como nosotros decimos, bueno, a ver, ¿quién es católico? Que recita el credo. Si recita el credo, entonces es católico. Si cree en esto, esto y esto. ¿Sí? Y si no cree en algo de todo eso, será muy buen cristiano, muy buena persona, pero no es católico. Lo mismo se puede decir en cualquiera de las otras ramas del cristianismo, ¿no? De las otras confesiones cristianas. Bien, eso es tener una noción de ortodoxia. ¿Cuál es la correcta formulación de la fe? Bueno, eso no había en el judaísmo. En el judaísmo no había ni siquiera un canon clausurado, como hemos visto en el primer encuentro. No había ni siquiera un canon clausurado. Es decir, que al menos en teoría, aunque de hecho no ocurrió, pero al menos en teoría podían todavía agregarse libros a la colección de libros sagrados que los judíos manejaban, lo que luego ya se llamó el Tanaj, y para nosotros el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no había eso? Bueno, porque en realidad el judaísmo estaba todavía en formación, estaba todavía en formación. Es posiblemente en este periodo de unos pocos años, entre la Pascua de Jesús y la conversión de San Pablo, que se van formando las primeras colecciones de sentencias o logoi. Logoi en griego quiere decir sentencias. Sentencias, es decir, frases memorables, enseñanzas que Jesús dio en una forma que impactó en la memoria de sus oyentes, y la repitieron usando sus palabras, las tradujeron al griego, las formularon en griego. Esos logos son muy importantes porque son el germen de las enseñanzas que recogemos hoy en los evangelios. Bueno, no se nos ha conservado ninguna colección de logoi anterior a los evangelios, pero sí que hay alguna colección de logoi posterior a los evangelios, o sea que el género coleccionar logoi, coleccionar sentencias del Señor, se utilizó. Bien. Hacia el año 40 irrumpe San Pablo en la fe cristiana. La irrupción de San Pablo es un acontecimiento, hoy hablaré de acontecimientos decisivos, bueno, pues es un acontecimiento decisivo, la irrupción de San Pablo en la fe. ¿Qué podemos agregar a la conversión de San Pablo tal como la relata el propio Nuevo Testamento? Nada. Existen, a lo largo de la historia se han dado estas conversiones curiosas y a la vez emblemáticas. Uno diría, es casi imposible que ocurra, pero bueno, evidentemente es posible puesto que
las hemos visto, han ocurrido incluso en nuestra época conversiones así fulgurantes de una persona que realmente estaba en las antípodas y en la persecución de la fe y viene a ella. Entonces, como ha ocurrido en la historia y podemos constatarlo en otras épocas, tenemos que decir que bueno, que es perfectamente posible lo que cuenta el Nuevo Testamento acerca de San Pablo. Ahora, no existe ninguna otra fuente, no hay una fuente judía independiente que nos cuente la conversión de San Pablo. Es un acontecimiento interior a nuestra iglesia, a nuestra fe, a la comunidad cristiana. San Pablo es el catalizador, el canal a través del cual se produce una nueva comprensión de la fe cristiana. Esa nueva comprensión de la fe cristiana, la idea de que la fe cristiana no es una cosa para judíos, sino para todos los hombres, algo nuevo, de a poquito va fermentando el conjunto de la fe, por eso les comparo aquí con la idea de la levadura, eso que trae San Pablo, esa comprensión nueva de la fe que va descubriendo primero él mismo y que va trayendo a sus comunidades, con el tiempo va a terminar en la ruptura con el judaísmo, pero tarda, no, el cristianismo tardó unos 50 años en romper con el judaísmo. O sea que durante 50 años el cristiano era un tipo de judío. No en todas las comunidades. Precisamente por obra de Pablo, esto cada vez se centraba más en la comunidad de Palestina, hasta que al final desaparece. Ya vamos a verlo un poquito, un par de diapositivas más adelante. La actuación de San Pablo en la iglesia se ubica a lo largo de 2 décadas, del 42, podemos decir, hasta el 62, en donde se pierde el rastro de San Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con la llegada de la Roma, hacia el año 60, y dice que durante 2 años Pablo estuvo predicando en una casa que había alquilado y que nadie lo molestaba y él podía seguir predicando. Y así termina el libro de los Hechos. No tenemos ninguna otra noticia posterior fehaciente. La tradición va a tratar de integrar, suponiendo datos, va a tratar de integrar algunas cuestiones sobre el apóstol Pablo. Por ejemplo, hay cartas que son evidentemente más tardías que el año 62 y que están firmadas por Pablo. Entonces, la tradición va a entender que San Pablo siguió viviendo. Pero no es, Hechos de los Apóstoles no dice ni que siguió viviendo, ni que murió, ni que lo mataron, ni que es mártir, ni nada de todo eso. Después otra tradición va a decir que murieron juntos prácticamente, no juntos, pero sí en la misma persecución, Pedro y Pablo. Es otra posibilidad. Otra es que Pablo haya llegado a España, como él pretendía, pero bueno, no hay datos de eso. Es decir, que realmente el fin de Pablo no lo conocemos. Lo que conocemos de San Pablo seguro es un conjunto de epístolas, de cartas. Esas cartas son 1 Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, que en realidad comprenden más de 2 cartas, están mezclados dentro del texto, fragmentos que corresponden a una carta que no nos ha llegado canónicamente, nos ha llegado adentro de 1 y 2 Corintios. Pero bueno, pongamos que son 2 cartas, en realidad posiblemente se trate de un mínimo de 3 cartas, pero que están compactadas de este modo. Es un compactamiento editorial, o sea, lo ha hecho el que compiló las cartas. Filipenses, carta a los Filipenses, carta a los Gálatas, carta a los Romanos, la grande,
la carta doctrinaria más grande de San Pablo, y Filemón, una breve esquela de apenas una carilla. Esas son las epístolas que dentro del conjunto de escritos paulinos, lo llamamos el Corpus Paulino, esas son las que seguramente son de él, las ha escrito él. Y luego tenemos un conjunto de escritos, de cartas, que ahí ya los especialistas se dividen. Unos afirman que las escribió el propio Pablo, pero entonces tiene que haber vivido mucho más, tiene que haber llegado hasta los años 80. O bien hay que adelantar muchísimo la redacción de las cartas si queremos que al mismo tiempo que haya escrito todo esto se haya muerto con San Pedro, ¿no? Así que bueno, son inciertas en cuanto a la autoría. Esto es normal en la Biblia, y en la Biblia y en los escritos antiguos. Es normal que un texto esté atribuido a un autor, pero que no sea propiamente de ese autor. La idea de una autoría individual y rastreable y que deja una señal indeleble en el escrito es una noción más bien moderna. En los escritos antiguos, si bien existe la atribución de autoría, pero esa atribución de autoría significa más la autoridad del escrito que el hecho de que la persona esa la haya propiamente escrito. Si vamos, y miren que estoy hablando de 12 siglos más tarde, la Suma Teológica, uno dice de Santo Tomás de Aquino, pero en realidad Santo Tomás de Aquino escribe hasta la segunda parte, y luego ya la tercera parte no es de él, es de su discípulo, ¿no? Pero nosotros lo estudiamos y tiene autoridad ese escrito como si fuera del propio Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es que la idea de una autoría individual y, como digo, fija y rastreable es algo que va apareciendo con el tiempo, Pero en la antigüedad no. Autor es, para que nos fijemos la idea, autor es el que da su autoridad, más que quien ha compuesto. Autor es quien da su autoridad. Bien, haciendo esta aclaración, digamos que no tiene mayor relevancia, desde el punto de vista canónico no tiene ninguna relevancia que haya un conjunto de escritos dentro de las epístolas paulinas que no son directamente escritos por San Pablo. Tiene importancia al estudiarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay ideas contrapuestas entre ellas. Por ejemplo, la tradición Timoteo y Tito, que aparece como escrito del propio Pablo, es una tradición mucho más, de una iglesia mucho más institucionalizada que la tradición Colosenses-Efesios, que también aparece escrita por el propio San Pablo. Y obviamente esquizofrénico no es. Entonces, en realidad se trata de líneas de discípulos que escriben, tal vez utilizando textos que el propio San Pablo escribió, tal vez, fragmentos de cartas o fragmentos de escritos. Esas epístolas paulinas, pero no de San Pablo, son 2 Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, y 1-2 Timoteo y Tito. Las pongo en la listita, como ven, forman como 3 grupos. 2 Tesalonicenses, Colosenses y Efesios forman un grupo, 1-2 Timoteo más Tito forma otro grupo. Porque efectivamente están relacionadas entre sí. Colosenses y Efesios pertenece a la misma línea. Y 1-2 Timoteo y Tito pertenecen a la misma línea entre ellas. 2 Tesalonicenses, a su vez, es una epístola que trata de corregir algunos aspectos de 1 Tesalonicenses, ¿no? Y es muy probable que no sean escritos del mismo San Pablo. Bien, pero en esto, por supuesto, no hay nada obligatorio, no hay nada definido, las autorías no son objeto de fe. Entonces, la Iglesia ni define por sí ni por no. Tenemos la tradición de llamar Corpus Paulino a un conjunto de 13 o de 14 cartas. En la antigüedad se incluía también carta a los hebreos como una carta de Pablo,
y nada más. Después es cuestión de la investigación, descubrir a ver cuáles son las huellas de una autoría en nuestro sentido, es decir, que la persona que lo firma sea aquella que compuso el texto. Bien, la carta a los hebreos, que la acabo de mencionar, es una homilía, ni siquiera es una carta propiamente, es una homilía más bien, una reflexión en relación a la problemática del culto judío, a Jesús como sumo sacerdote, en fin, es podríamos decir así, una recusación del culto a los ángeles, que empezaba a gustar mucho insanamente en algunas comunidades. Entonces la carta a los hebreos es una gran argumentación, preciosa por otro lado, muy decisivamente influyente en la teología cristiana, en la teología del sacerdocio, en la teología de la misa, en la teología sacrificial, decisivamente influyente, y que durante algún tiempo en la antigüedad se la consideró de San Pablo, pero nunca hubo un acuerdo con eso. Entonces por eso incluso está atrás en el canon. Las cartas de San Pablo están ordenadas de mayor a menor en tamaño. Es un orden de lo más absurdo para nosotros, que nos gustaría saber cuál fue primera y cuál última. Bueno, están ordenadas por tamaño. Entonces empieza con Romanos, que es la más larga, y termina con Filemón, que es la más breve. Y Hebreos, aunque en algún tiempo se la consideró de San Pablo, fijaros que está atrás. Esto significa que en realidad siempre hubo dudas sobre eso. Y ya más, digamos, más en la modernidad ya se llega a poder determinar que no tiene nada que ver con el estilo paulino. Entonces es una carta no paulina, pero bueno, a veces armando bloques dentro del Nuevo Testamento, uno la puede seguir poniendo en el bloque, en el corpus paulino, porque si no además se queda ahí fuera, solita. Bueno, estos escritos de San Pablo, los primeros, los que podemos decir epístolas ciertamente paulinas, hasta Filemón, esos escritos son los primeros del Nuevo Testamento. No había nada escrito del Nuevo Testamento cuando San Pablo escribe. Por eso además, entre otras razones, entre otras muchas, es tan importante. Bien. ¿En qué consiste esa importancia? Bueno, aquí les resumo en la diapositiva 4 lo que podríamos llamar el gran giro paulino. ¿De qué habló Jesús en su predicación? Bueno, a pesar de que los evangelios no son anteriores a San Pablo, pero podemos ver en ellos que hay una centralidad de la irrupción del reino de Dios, de la esperanza en la venida del Hijo del Hombre, la primacía del amor, tenemos todos esos temas, ¿no? Pero dentro de los propios evangelios no está en el centro, por lo menos de los tres sinópticos, no está en el centro la figura de Cristo. Él predica, no es el predicado, él predica. Con San Pablo eso va girando, y para San Pablo el centro de la fe no es solo lo que Jesús predica, sino el hecho de que él lo predica. El centro de la fe pasa a ser el propio Jesús. Digamos que de un centro basado en el contenido de Evangelio como buena noticia, San Pablo le da a la palabra evangelio un nuevo contenido, es la noticia de Jesús. Él es el centro de la fe paulina. Entonces podemos decir que el gran giro de San Pablo es que la fe se vuelve cristiana, cristocéntrica, fe cristiana. San Pablo se basa en una tradición oral, porque él no conoce nada escrito. Se basa en una tradición oral, porque además tampoco lo conoció a Jesús en carne. Lo conoció por revelación, pero no en carne. Así que él hace una lectura muy peculiar de la figura de Jesús, ¿no? En donde
por un lado, es indudablemente un hombre, el hombre nuevo, ¿no? Un hombre, el nuevo Adán, ¿sí? Y sin embargo, prácticamente no hay un anecdotario de ese hombre nuevo, no hay lo que tenemos en el Evangelio, por dónde anduvo, por dónde predicó, qué cosas en concreto decía. San Pablo prácticamente no cita palabras de Jesús, salvando esta gran cita que hace de la última cena: yo transmito lo que a mi vez he recibido, la noche en que iba a ser entregado, bueno, y hace la tradición de la última cena. Salvando eso, no hay recuerdos de cosas concretas que hubiera dicho Jesús, cosas concretas que hubiera dicho o hecho Jesús. Sin embargo, es muy fuerte la presencia de Jesús en el discurso de Pablo, precisamente porque es cristocéntrico. Es su significación como punto de encuentro en la reconciliación de Dios con el hombre. Eso es el Cristo de San Pablo. Podríamos decir que entre Jesús y Cristo, San Pablo acentúa la dimensión de Cristo, y la dimensión de Jesús, su dimensión humana, sus recuerdos históricos, qué hizo en concreto. San Pablo ni lo menciona y además ni le interesa. Y de hecho lo va a decir así, ¿no? Si conocimos a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, incluso, que bueno, suponemos que no lo conoció, porque no nos transmite nada directo de él. San Pablo es también, este es un centro de su predicación, y San Pablo es también testigo de la organización de las asambleas cristianas. Las primeras asambleas cristianas, como les dije antes, en principio son judíos, o sea que se reúnen no en sitios distintos, sino en las mismas sinagogas, porque siguen siendo judíos. Pero esas asambleas empiezan a tener un carácter propio. Por ejemplo, se reúnen en las casas para recordar la última cena, ¿no? Entonces eso ya los va sacando del ámbito sinagogal. Por otro lado, de a poco, ¿ven? La última cena, ya el centro no es reflexionar la palabra de Dios, sino reflexionar la acción de Dios, revivir la acción de Dios. Eso es de a poco. En esas asambleas cristianas hay profetas, figuras desconocidas prácticamente para nosotros, porque si bien se mencionan en Hechos de los Apóstoles algunos profetas del Nuevo Testamento, pero es una institución que con el tiempo, con ese nombre desapareció. En realidad, como les dije en el encuentro sobre profecía, en realidad la Iglesia cristiana en sus 2000 años está atravesada de profecía. En cada generación aparecen profetas. Uno podría decir que los grandes reformadores son profetas. San Francisco, Santo Domingo, Santa Teresa, son realmente caracteres proféticos. De hecho, ahora los volvemos a llamar así con ese nombre. Pero en sí, el uso de la palabra profeta fue desapareciendo muy rápidamente. Posiblemente en esto tuvo que ver un acontecimiento ya un poquito posterior, es decir, en el siglo II comienzan a aparecer como setas, como hongos en la comunidad cristiana, sectas que la dividen y rompen el tejido cristiano. Y generalmente esas sectas se apoyan en revelaciones privadas de los profetas, ¿no? Entonces la desconfianza hacia el profetismo, digamos que fue haciendo que el término mismo no fuera tan bien considerado para el Nuevo Testamento. Sí, los grandes profetas del Antiguo, entendiendo profeta como aquel que anunció la futura venida de Jesús, pero punto, ¿no? La completa dimensión del profetismo, es decir, la idea de que Dios a través de alguien hoy está hablando y hoy está movilizando a su comunidad, es una idea que él
el cristianismo no puso en el candelero, aunque lo siguió viviendo siempre, porque sería, aparte, ¿qué es la fe cristiana? Es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, si no va a estar así, ¿cómo va a estar? Estos profetas del Nuevo Testamento hablaban en nombre de Dios. De hecho, hay partes de los evangelios que posiblemente son revelación profética más que recuerdo histórico de lo que dijo o hizo Jesús. Revelación profética, o gente que hablaba en carisma, ¿no? Que hablaba en un trance profético, por ejemplo. Ya he mencionado en su momento, cuando hablamos de profetas, como un autor, como Carta a los Efesios, va a decir que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que Cristo es la piedra angular de esos dos fundamentos, ¿no? Bien, esto entonces es el giro que introduce Pablo, que posiblemente en algunos aspectos se hubiera dado también, la idea del culto hogareño, y esto no debe ser específicamente paulino, pero se da en esa década paulina, digamos, esas 2 décadas paulinas, en donde no tenemos otros testimonios escritos. Que no tengamos testimonios escritos no quiere decir que no se viviera mucho, muy intensamente en la iglesia, ¿eh? Y aparecen también las primeras tensiones. Hay 2 fuertes tensiones. ¿Cómo conocemos esto? Lo conocemos fundamentalmente a través de un escrito muy posterior que es Hechos de los Apóstoles. Cuando Hechos de los Apóstoles se escribe, la iglesia cristiana ya es distinta de la judía. Y por lo tanto, necesariamente aquello de lo que habla, que es muy anterior, habla de los inicios, ya lo interpreta de una manera nueva, desde luego. Así que no es que Hechos de los Apóstoles es un libro de historia para saber cómo fue la primitiva comunidad cristiana. Pero, como no tenemos otros testimonios, nos orienta para imaginar cómo fueron esos primeros años. Y podríamos decir que hay 2 fuertes tensiones que todavía se reflejan en Hechos de los Apóstoles, a pesar de que para la época de ese libro ya están superadas este aspecto. Una fuerte tensión es entre la sucesión carismática de Jesús y la sucesión dinástica. Los 2 términos los pongo entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién era la autoridad en ausencia de Jesús? Para nosotros es claro, nosotros decimos hasta en el credo, decimos que creo en la iglesia una santa católica y apostólica, es decir, la iglesia fundada en los apóstoles, ¿sí? Nuestra sucesión es carismática en el sentido en que no obedece a una necesidad dinástica, a una ley de sangre, por ejemplo, a que uno sea hijo del otro, sobrino, lo que sea, obedece a una elección específica del Señor, que eligió a estos para que los sucedieran. Pero ese esquema es nuestro. En realidad, durante años, la primera iglesia debatió sobre esto y vivió una tensión en esto. Y hay un personaje prominente en la primera iglesia que es precisamente alguien que no es necesariamente apóstol. En principio no es apóstol. Y que el Hechos de los Apóstoles llama Santiago, el hermano del Señor. ¿Ven? Claro, ustedes me dirán, pero el hermano del Señor era uno de los apóstoles. No, eso es lo que luego nos hemos inventado para poder entender la función de Santiago en una época en que ya se perdió este problema de la sucesión dinástica. O sea, 50 años más tarde esto ya no existía. Entonces, claro, ¿cómo entendieron los cristianos del fin del siglo I y siglo II? ¿Cómo entendieron la figura de Santiago, el hermano del Señor? Y la entendieron como un apóstol más muy cercano, o que sería además primo carnal del Señor. Pero en realidad, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, la figura de Santiago emerge como una figura en tensión. Están estos a los que el Señor eligió, y están estos que reclaman ser parientes.
No importa ahora qué quiere decir hermano del Señor, porque para nosotros los hermanos y todo esto van y se inscriben en el registro civil, pero la palabra hermano puede comprender un tipo de parentesco que no necesariamente es un hermano carnal, así que no entra necesariamente en conflicto con la virginidad de María el hermano que tuviera hermanos. Lo dice claramente los evangelios, ¿eh? Tiene 4 hermanos y además hermanas. Entonces contra eso, contra algo que dice con tanta claridad, no tiene sentido andar dando vueltas, ¿eh? Hay ahí unos personajes llamados hermanos del Señor. Pero no es que por casualidad los evangelios guardan el recuerdo de los hermanos del Señor. Lo guardan porque precisamente hubo un primer periodo de la iglesia en donde no quedaba claro quién mandaba. Si los elegidos por Jesús para esa función, u otros que querían hacer valer su posición, su sangre, por ejemplo, su parentesco. Y esto es interesante que la iglesia haya debatido este problema, porque en otras, por ejemplo, en otras comunidades no cristianas, me refiero en particular al Islam, ¿ven? A la muerte de Mahoma se produce el mismo problema y se opta en realidad por la línea dinástica. Aunque van a aparecer ahí los herederos de Mahoma, los herederos espirituales de Mahoma. Bueno, la historia del primitivo Islam es tan complicada como la nuestra, así que no es el objeto de esto. Pero para mostrar que no es una cosa rara lo que ocurrió, es natural. Había ahí algunos dentro de la comunidad que querían un título mayor que la elección de Jesús. Yo soy pariente. Y ven por qué aparece en los evangelios luego, narrado luego, esta insistencia de Jesús: mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Nadie es más hermano de Jesús que el que cumple la voluntad de Dios. Hechos de los Apóstoles presentan la cuestión, pero de manera como muy esquemática. Y lo presenta de manera esquemática porque ya cuando Hechos de los Apóstoles se escribe, este problema ha sido superado. Pero la línea dinástica de Jesús siguió dominando en la iglesia de Jerusalén hasta entrado el siglo segundo. Hasta entrado el siglo segundo. Los que provenían de la línea de herencia de Jesús. Esa es una tensión de la primitiva iglesia. Otra tensión: iglesia cristiana y fe judía. Es decir, estaban la línea de San Pablo, que abogaba por una ruptura con la fe judía había sido superada, y otros que no, otros que consideraban que la fe cristiana era una perfección de la fe judía, pero suponía la fe judía. Por lo tanto, por ejemplo, cuando alguien se convertía tenía que circuncidarse. Y además tenía que observar las leyes de pureza básicas del judaísmo. La cuestión de alimentos, cuestión del descanso sabático, en fin, las cuestiones básicas del judaísmo. Y después, bueno, una línea que podríamos llamar intermedia, es decir, sí aceptación de los prosélitos. Había ya dentro del judaísmo una línea de apertura hacia el mundo prosélito, hacia el mundo no judío de origen, ¿no? Pero pasando siempre primero por ser judío, ¿no? Y después en sus variantes, y después recién la fe cristiana. Todas esas tensiones, sobre todo esta segunda, va a llegar hasta el año 80. O sea, hasta cuando se consume la ruptura con la fe judía. Las décadas decisivas para la producción del Nuevo Testamento son las 2 décadas del 60 y del 70. En esas 2 décadas ocurre el hecho histórico fundamental, del que hablaré en la próxima diapositiva, y ocurre la redacción de los evangelios. Todas esas tradiciones orales que se venían formando, colecciones de logia, colecciones de logia, es decir, de sentencias del Señor, anécdotas,
textos o formulaciones proféticas que habían salido al calor de una revelación en un acto de culto, pero que ya entraban en el torrente de la tradición, a veces como palabras mismas del Señor, ¿no? O como una anécdota referida a la vida misma del Señor. Todo eso va dando lugar a que a una persona de una comunidad, a la que llamamos Marcos, ¿cómo se llamaría? Vaya a saber, porque para nosotros en realidad los nombres que le damos a los evangelios son nombres puestos en el siglo segundo. No hay ninguna parte del evangelio que diga yo, Marcos, empiezo a escribir este... No, de ninguno sabemos el nombre. El nombre real, concreto, son nombres que el siglo segundo ha entendido que eran los autores de los evangelios. Pero junto a eso nos ha dotado toda una historia muy sencillita de cómo nacieron, cuando en realidad los orígenes de los evangelios son algo muy complejo. A alguien, no sabemos su nombre, pero lo llamamos Marcos, se le ocurre esta genialidad, este nuevo tipo de escrito, compendiar en la forma de una historia geográfica, de un diario de viaje de Jesús, de Galilea a Jerusalén, compendiar el significado del Evangelio, el significado de la predicación de Jesús. Y lo pone por escrito. Y lo llamamos, a ese género nuevo que él se inventa, lo llamamos Evangelio. No existía, es algo nuevo. Una fe tan nueva requirió crear un molde literario nuevo. Y ese molde literario tiene como base un diario de viaje. Un poquito raro el diario de viaje porque se mueve, a veces hace una geografía un poco imposible el Evangelio de Marcos, pero es un diario de viaje, podríamos llamarlo así. Pero ese diario de viaje es mucho más que un diario de viaje, va desgranando el significado de la fe hasta llevarlo a Jesús a la pasión y mostrarnos, anunciarnos que esa pasión ha sido superada. En principio, cuando Marcos escribe este evangelio, como no hay otro, no hay con qué compararlo, no incluye relatos de encuentro con el resucitado en principio, es su armado del evangelio, sino el anuncio de la comunidad, o el anuncio a la comunidad de que él ha resucitado y que está con su comunidad desde ese momento y para siempre. Ahí se agota, digamos, el evangelio. Ya pasado el tiempo, ocurre un acontecimiento fundamental, histórico, un acontecimiento que no es específico cristiano, pero un acontecimiento que a los cristianos les dice muchísimo. Yo lo llamé aquí el acontecimiento histórico decisivo, y que es la caída del Templo de Jerusalén. Para los primeros cristianos, cuando el general Tito, que luego va a ser emperador, destruye el Templo de Jerusalén en el año 70, para los cristianos fue como la señal de que lo que había dicho Jesús era muy concreto y real, no era un símbolo, no quedara piedra sobre piedra, no, realmente él había hablado de eso. Esas palabras que se recordaban de él eran más literales de lo que creían. Y ese acontecimiento catalizó la aparición de dos textos nuevos, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. Primero el de Mateo y después el de San Lucas. Los dos se basan en el de San Marcos y los dos retoman este género literario nuevo que inventó San Marcos. Es decir, que siguen manteniendo el esquema de un viaje de Galilea a Jerusalén. Mantienen ese esquema. Van engarzando ahí, pero ¿qué van engarzando? Más cosas, más material.
ya hay una reflexión mayor sobre la iglesia y ya hay también una mayor experiencia de iglesia. 10 años más es mucho. Hay una mayor experiencia de iglesia. Cada uno de ellos, ¿qué hace? ¿Qué es eso que es un evangelio? Es una catequesis. Cada uno de ellos hace una catequesis en torno a quién es Jesús. No son de ninguna manera biografías de Jesús, aunque por supuesto, dado el esquema que utilizan, el modo de desarrollarlo, utilizan dentro de lo que pueden ellos, que están a 40 años de Jesús, dentro de lo que saben y pueden y averiguan, más o menos cuentan cosas que son biográficamente plausibles, pero no son biografías de Jesús, son catequesis en donde además se está continuamente integrando lo que Jesús enseñó y la iglesia que es hoy, el hoy de cada evangelio, ¿no? Y en el caso de Lucas y Mateo, cada uno de ellos integra esta perspectiva nueva del fin de la era judía. Está de fondo en ellos, esta idea del fin de la era judía. El fin de la era judía simbolizado fundamentalmente en la caída del templo. No quiere decir que sean los únicos evangelios que se escribieron. Posiblemente hubo otros intentos. San Lucas empieza el suyo diciendo que muchos han tratado de narrar ordenadamente las cosas que se produjeron entre nosotros. Muchos, no son 2 o 3. Pudo haber otros, pero estos son los que la iglesia inicial entendió que expresaban adecuadamente su fe en Jesús. Eso es lo que la iglesia entendió, que integraban adecuadamente la fe en Jesús con el desarrollo mismo de la iglesia. Entonces, los evangelios son escritos profundamente eclesiales, ¿eh? Los evangelios no van en un carril aparte. Por eso es un poco tosco lo de oponer la iglesia al evangelio, ¿no? Como si el evangelio pudiera ir por otro lado o la iglesia pudiera... No, la iglesia está continuamente creada desde el evangelio y al mismo tiempo el evangelio recibe su autoridad de la autoridad de la iglesia, que ha juzgado que estos escritos expresan adecuadamente lo que ella es y su fe en Jesús. En cierto sentido podríamos decir que primero existe la iglesia y luego los evangelios. Aunque por supuesto la iglesia se funda en los evangelios, pero primero existe la iglesia. Y de la iglesia salen los autores de los evangelios. Es la iglesia la encargada de redactarlos, es la iglesia la encargada de componerlos. Es a la iglesia a la que Jesús dotó del carisma de componer evangelios. Hay una historia muy bonita que cuenta un autor anónimo del siglo II, el texto lo llamamos Canon de Muratori, pero Muratori no es el señor que lo escribió, sino el italiano que descubrió este texto en el siglo XVIII, o XVII, no me acuerdo ahora. El Canon de Muratori es un texto en donde hay una lista de los escritos del Nuevo Testamento. Lamentablemente el texto está descabezado, o sea que no habla desde el principio, pero ya vemos que el Nuevo Testamento está constituido como una unidad. Ya se da prácticamente la misma lista que tenemos nosotros ahora, con alguna curiosidad. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, que para nosotros es parte del Antiguo Testamento, es el último libro en escribirse del Antiguo Testamento, casi a las puertas de la fe cristiana. El Canon de Muratori lo toma como un libro del Nuevo Testamento, ¿no? Alguna curiosidad, sí. Pero hay una historia dentro de este canon, que es una lista de texto, de nombres. Hay una pequeña historia muy bonita del origen del cuarto evangelio, distinta de como nosotros lo imaginamos, ¿no? Esta no quiere decir que esta es la verdadera historia, ¿eh? La verdadera historia habrá que pensarla, pero bueno, esta es una historia, podríamos decir así, alternativa. Dice que estaba el apóstol Andrés y su círculo de cristianos orando y que reciben la inspiración
de que hay que escribir la fe de esa comunidad, ¿no? Y entonces comisionan a un tal Juan el Presbítero a que escriba todo aquello que el Espíritu le inspire. Y así sale, se promulga el cuarto evangelio, ¿no? Que entonces el discípulo amado es Andrés. Para esta pequeña historia, el discípulo amado es Andrés. Y el Juan que nosotros atribuimos la escritura del evangelio es Juan el Presbítero, que efectivamente es el autor de la primera carta de Juan, por lo menos de la primera, segunda y tercera quizás, pero bueno, es nombrado en la segunda y en la tercera, y posiblemente es el autor de todo ese conjunto. Pero bueno, no importa aquí la literalidad, lo que importa es cómo lo bien descrito que está. Es una historia del siglo II, a más tardar se escribió hacia el 160 este texto. Lo bien descrito que está el lugar que ocupan los evangelios en la iglesia inicial. Está la comunidad cristiana en torno a su pastor, un apóstol, Andrés, en torno a su pastor, y es la comunidad la que, por la autoridad del pastor, comisiona a alguien a que escriba el evangelio. No importa si los nombres son esos, a lo mejor el apóstol que está atrás de la tradición es Juan efectivamente, y por lo tanto el discípulo amado es Juan, y no importa, podría ser, o cualquiera de los otros 12, no importa. Pero el esquema, en esa pequeña historia está muy bien percibido el esquema de cómo se produjeron realmente los evangelios, que son escritos de la iglesia, en la plenitud de sentido que puede tener ese de la iglesia. La iglesia es la comisionada por el Señor para escribir los evangelios. Y es la iglesia la que encarga aquel. En una lista de carismas de la carta a los Efesios, figura evangelistés como un carisma. Y claro, nosotros no podemos traducir bien esa palabra, no sabemos qué quiere decir. A unos hizo apóstoles, a otros evangelistés. ¿Qué quiere decir? A otros transmisores del evangelio. Yo sigo la línea de los que entienden que ahí se refiere a los compositores de los evangelios. A uno hizo apóstoles, a otros profetas, a otros compositores de evangelio. Es un verdadero carisma poseído por la iglesia inicial y que se reparte entre los dotados para eso, ¿no? Como son estas cosas. Muy bien. Nacen así entonces, en la década anterior y posterior a la caída del Templo de Jerusalén, nacen los evangelios. Y ahí ya podemos decir que la iglesia está, que la fe cristiana está madura. Tan madura como para llegar al acontecimiento eclesial decisivo. El del 70 es el acontecimiento histórico decisivo. El del 80 es acontecimiento eclesial decisivo. Lo tenemos en la diapositiva 9. ¿Y cuál es ese acontecimiento eclesial decisivo? La ruptura definitiva con el judaísmo. Sí, cuando el cristianismo llega a un punto de maduración en que descubre su propia identidad plena, es decir, él no es una parte, una secta del judaísmo, es algo nuevo. Dios irrumpió de una manera nueva en la historia. Pero no se crean que los únicos que descubrieron esto son los cristianos, también los judíos, a quienes la caída del templo les afectó de una manera específica, porque también con la caída del templo va naciendo una forma de judaísmo propia, un judaísmo ya completamente sinagogal, ya lo era, pero el templo todavía era el polo de atracción, ¿no?, del culto judío. Pero pasado el 70, ¿qué queda? Queda un judaísmo sinagogal, centrado en la meditación de la ley, con la figura de los rabinos, digamos, de los dirigentes de la comunidad en esta apropiación de la ley, de los rabinos, que luego va a ser el rabinato. Y en esa estructura la predicación de Jesús sobra por todos lados, no tiene nada que ver
con eso, que nace tras el 70. Entonces, por un lado, introducen los rabinos en las 18 bendiciones una específica maldición a los que afirmaran que Jesús era el Cristo. Y con eso echan, podríamos decir así, a los cristianos. Pero los cristianos no es que se querían quedar, ya también han llegado a un punto de maduración en que impugnan la fe judía. Los judíos son un pueblo réprobo, digamos, ¿no? Dios no quiso continuar su alianza con los judíos. Obviamente a lo largo de la historia estas posiciones se van matizando, pero durante mucho tiempo pesó, como saben, pesó en las relaciones entre el judaísmo y el cristianismo, pesó esta ruptura conflictiva de los años 80. Fruto de eso, por supuesto no es un fruto exclusivamente de esto, pero fruto de eso es el Evangelio de San Juan, que es el único evangelio escrito ya cuando la fe cristiana está constituida como una fe distinta que la judía. Ya es otra cosa la fe cristiana. Y efectivamente vemos que es el único evangelio en donde de los judíos se habla como de unos, como si Jesús no hubiera sido judío, como unos extraños. Los judíos vienen a decirle a Jesús, donde los sinópticos, los 3 primeros evangelios, dicen los fariseos o los escribas, esto es, el evangelio de Juan dice los judíos. Es decir, ya la comprensión de la fe es totalmente nueva, digamos, ¿no? Hay que ubicar este Evangelio de Juan en la década que va del 80 al 90, más o menos, en esa década. Ninguno de estos evangelios se escribe de un tirón. Posiblemente han pasado etapas de redacción varias. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que ya lo mencioné, que no tenía relatos de aparición del resucitado, porque en el plan del autor original esos relatos no cumplían ninguna función, no le interesaban. Pero ya los otros evangelios habían incorporado relatos de apariciones del resucitado. Entonces, alguna posterior edición del Evangelio de San Marcos incluye un resumen de las apariciones tal como las cuenta San Lucas. Entonces, San Marcos influyó en San Lucas, pero luego San Lucas influyó en San Marcos. La redacción de los evangelios es tremendamente compleja y por supuesto no la conocemos como si tuviéramos todo ya aprendido sobre el tema. Hay teorías diversas sobre cómo van naciendo, pero más o menos todos rondan este proceso. Digamos, los escritos, esto no se aplica solo a los evangelios, sino a todos los escritos bíblicos, pero los escritos son más bien frutos de un proceso de composición, más que de una escritura autoral, son fruto de un proceso de composición. Y por supuesto, como les señalé en alguno de los encuentros, el texto canónico, el texto determinante para la fe, el que tiene valor de autoridad para la fe, es siempre el texto que tenemos nosotros, el texto final. Ninguna de esas etapas previas, que las podemos deducir, podemos hacer una hipótesis, etcétera, pero nuestro texto es el texto tal como lo tenemos. Bueno, terminada la redacción de estos grandes escritos del Nuevo Testamento, es decir, las cartas de Pablo, las grandes cartas de Pablo, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, que no es más que la segunda parte del Evangelio de Lucas, no es una obra distinta, debería haber sido evangelio también. Lamentablemente, en el siglo II, ya cuando se ordenan los escritos del Nuevo Testamento, se separó el Evangelio de Lucas de Hechos, introduciendo en el medio a Juan. Una lástima porque pierde unidad una obra que no tiene sentido más que en el conjunto. No deberíamos leer nunca por separado Hechos de Lucas. Bien. Son una misma obra. Lucas amplió el concepto de evangelio, incluyó en el evangelio, en ese viaje geográfico de Jesús, incluyó el viaje que hace la iglesia hacia los confines del mundo, ¿no? Y por eso termina en Roma. Bien, de esa década, terminado eso, hacia la década del 90, de esa época
vienen algunos escritos más pequeños y que no son los fuertes del Nuevo Testamento, pero le dan su complemento. Por ejemplo, las de Timoteo y Tito, que nos muestran una forma de organizarse la iglesia ya institucionalizada plenamente, escritos, como llamo aquí, los aclaratorios del Evangelio de Juan, o sea, la primera, la segunda y la tercera de Juan, carta a los Hebreos, que ya la mencioné, posiblemente la llamada carta de Santiago. Digo llamada porque no parece ser muy una carta, esta especie de predicación que está puesta a nombre de Santiago. El Apocalipsis que posiblemente sufrió más de una redacción en el medio, pero podríamos decir que a fin del siglo I, con la experiencia de las persecuciones a cuestas, alcanza su redacción final, ¿no? Y finalmente el último escrito de todo el Nuevo Testamento, el último en escribirse, por supuesto no es el último en el orden en el que están, pero el último en escribirse, que es la segunda epístola atribuida a Pedro, ¿eh? Ya Pedro para esa altura no vive, pero la segunda de Pedro ya se presenta como, digamos, un gran cierre, un gran broche, y no podía estar menos que atribuida al príncipe de los apóstoles, ¿no? Bueno, muy bien, estos son los escritos del Nuevo Testamento, así más o menos se constituyen. Y una reflexión final que me gustaría dejarla no solo en relación al Nuevo Testamento, sino en relación al conjunto de la Biblia, a la que he tratado de introducir, ¿no? Bueno, la Biblia no es un escrito, el libro de Mormón, por ejemplo, es un escrito que bajó directamente del cielo en planchas de oro y un ángel los pasó al inglés, me parece, no recuerdo bien cómo es la historia del libro de Mormón, pero por ahí le anda. El Corán se lo dictó el ángel Gabriel a Mahoma, y Mahoma lo transmitió y un par de generaciones después lo pusieron por escrito, pero es la predicación directa de Dios. Nada de eso es la Biblia, ¿eh? La Biblia no es un escrito que haya bajado del cielo, aunque está inspirado por Dios, pero no está bajado del cielo, así no cae a nosotros. La Biblia es el proyecto de Dios de encarnarse, y se empieza a realizar entintándose. Primero se entinta y luego ya se encarna. Pero la Biblia es profundamente encarnatoria. La Biblia sigue los avatares del hombre. La Biblia es como es el hombre, ¿no? Es ese ser complicado que nace en el tiempo, que hasta tiene una doble dentición, ¿no? Entonces, o sea, la Biblia no... Si queremos mirar la Biblia como muy distinta de otros libros de la humanidad, la desnaturalizamos. Y si la queremos convertir en un libro más, en una novelita, también la desnaturalizamos, porque realmente es la palabra de Dios, ¿eh? Pero la Biblia es profundamente, en un sentido profundo, es la encarnación de Dios en estos escritores, ¿eh? Y en la Biblia nos encontramos lo propio del lenguaje humano, ¿no? Es descubrir, perder de vista algo, volver a descubrirlo, marchas, contramarchas, vacilaciones. A mí me gustan los capítulos donde se instituye la monarquía en Israel, porque un capítulo atrás del otro, el primero dice que la monarquía es un gran error, o sea, Dios le dice a Samuel, mira, no te han rechazado a mí, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. O sea, los que quieren instituir la monarquía me están rechazando. Y al capítulo siguiente va a decir, mira Samuel, yo te voy a mandar ungir un rey porque he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido salvarlos. O sea que la monarquía es las dos cosas, ¿no? Y realmente es las dos cosas, y para Israel fue las dos cosas. Y todo lo humano está bajo esa doble valoración. Entonces la Biblia no podía ser un libro que no tuviera esas tensiones, ¿no? Sucesión dinástica, sucesión carismática, autoridad y carisma, ¿no? Está todo el tiempo porque ese es el hombre en el que Dios se encarnó
y a quien Dios quiere salvar sin que deje de ser el hombre que es, ¿no? Dios no nos hace ángeles, nos hace hombres en plenitud. Y Él quiso ser hombre y fue hombre en plenitud, ¿no? Y esto mismo nos lleva a una segunda reflexión. Les pongo aquí, no se trata de ir a la Biblia a buscar la verdad al estilo fundamentalista, a ver, porque aquí dice que, y entonces ahora las mujeres se tienen que poner el velo porque San Pablo dice que la cabeza cubierta. No, eso no es leer la Biblia, eso es, lamentablemente eso no es respetar la Biblia. A la Biblia se va a aprender a vivir en la verdad. Y la verdad en la dimensión del hombre supone estar buscando, estar probando incluso, estar moviéndose, estar creciendo. La verdad de un niño de 4 años no es la verdad de un niño, de un joven de 18, ni de un adulto de 35, o de un mayor de 70. La verdad sigue siendo verdad, pero en cada edad de cada ser humano se manifiesta de una manera nueva. Entonces, lo mismo pasa en la Biblia, ¿no? La Biblia no es que sea evolutiva, esto no tiene que ver con evoluciones, pero la Biblia tiene que ver con encarnarse en cada época acorde con el ser humano que vive en esa época, ¿no? Y les pongo aquí como imagen el Éxodo, ¿no? Cuyo camino es sinuoso, nos puede parecer incluso decepcionante, ¿no? Y ponernos a llorar por lo que comíamos en Egipto, pero bueno, cuando termina ese camino, viene la tierra prometida, ¿no? Y eso es, la Biblia es el monte Nebo en el cual nos paramos a mirar esa tierra prometida, ¿eh? Y bueno, queremos entrar en ella, ¿no? Bien. Este curso no se llama Iniciación a la Biblia, se llama Iniciación a la Lectura de la Biblia, porque la Biblia no se la conoce con cursos, se la conoce leyéndola. Los cursos son útiles, no voy a decir yo que no, los cursos son útiles, tenemos que orientarnos un poco para poder leer la Biblia, un libro tan complejo, ¿no? Pero la Biblia es para leerla. Nosotros, cada cristiano tiene que hacer la experiencia de leer la Biblia y escucharla en la liturgia y discutirla y debatirla y ahí sí entonces tienen sentido los cursos como promotores de un debate, pero la experiencia de leer la Biblia nadie la puede hacer por otro, es el propio creyente el que tiene que hacerla. Bueno, y con esto terminamos nuestro curso de iniciación a la Biblia. Espero que haya dejado la semilla de un deseo de conocer un poco más en profundidad los libros y las distintas corrientes y las distintas cuestiones. Hay muchas cuestiones que salen de estos puntos tratados en los 8 encuentros. Bueno, muy bien. Hasta el próximo curso.